Cuando se cita el estudio de David Comas, Origins, Admixture and Founder Effects in European Roma, EIG, 2005, hay que dejar claro que fue un avance pionero, pero su interpretación ha quedado contradicha por casi 2 décadas de genética moderna. Las contradicciones son múltiples y profundas. Primera contradicción: el supuesto origen puro del Punjab. Comas describió a los gitanos como descendientes de un pequeño grupo salido del noroeste de la India, portador del haplogrupo HM82. Hoy, los estudios de Mendizábal, 2012, Moorjani, 2013, Martínez Cruz, 2016, y Fonporterías, 2022, confirman ese componente, pero muestran que solo representa alrededor de la mitad del genoma. La otra mitad proviene de linajes euroanatolios, entre ellos I2P37, J2 y U5. En otras palabras, si el origen fuera exclusivamente indio, no debería existir tanto ADN europeo paleolítico en el cromosoma y ni mitocondrial. Segunda contradicción: los linajes paleoeuropeos. Comas detectó la presencia considerable de IP37, I2, linaje típico de los Balcanes y de Europa centro-oriental, pero explicó su existencia como una mezcla reciente. Los análisis posteriores de variación interna dentro del propio I2P37 revelan que esos subclados son antiguos y se formaron mucho antes de la Edad Media. Por tanto, la presencia de I2 en los Roma no puede deberse a asimilaciones recientes, sino a raíces que se hunden en la población balcánica prehistórica. Lo que entonces se llamó admixtura europea hoy se entiende como parte constitutiva del acervo original. Tercera contradicción: el haplogrupo J2 y la conexión mediterránea. En 2005 Comas lo menciona como detalle marginal. Pero ahora se sabe que J2, junto con G2A-Y1B, define el eje anatolio-levantino, justo donde las fuentes bizantinas sitúan a los Atzingano de Frigia y Licia. El componente J2 no es un adorno genético. Es la firma del creciente fértil, de Irán, Siria, Grecia y el Egeo. Las últimas investigaciones lo confirman como uno de los pilares de la mezcla romaní temprana. Cuarta contradicción: la cronología de la mezcla. Comas asumía que el mestizaje euro-gitano ocurrió después de su llegada a Europa, hacia los siglos XIV XB. Sin embargo, las técnicas actuales de datación por ADN autosómico, admixture dating, ubican esa fusión muchísimo antes, entre los siglos V y X después de Cristo, dentro del Imperio Bizantino. Eso quiere decir que los linajes europeos, I2, U5, y orientales, J2, HM82, ya estaban integrados mucho antes de las menciones históricas en Europa Occidental. Quinta contradicción: el papel de las madres U5. En 2005 Comas centró su análisis en el cromosoma Y, con poca resolución mitocondrial. Hoy, los estudios mitocondriales muestran que los linajes U5 y H1 son muy comunes en ramas gitanas y equivalen a los de cazadores-recolectores europeos de hace más de 20.000 años. Es decir, gran parte de la herencia materna romaní es netamente europea y paleolítica, algo que el modelo indio puro no podría explicar. Sexta contradicción: la representatividad de las muestras. Comas trabajó con grupos muy reducidos, decenas de individuos, y concentrados en pocas regiones. Esa limitación hacía aparecer ciertas frecuencias como universales. Los análisis masivos de ADN de las 2 últimas décadas muestran una enorme diversidad entre ramas romaníes, Blacks, Lovari, Calderash, Sinti, Iberian Roma, etc., cada una con aportes locales distintos. La idea de un Roma europeo homogéneo es hoy insostenible. Séptima contradicción: el marco lógico del estudio. En 2005 la arqueogenética era incipiente, y se tendía a explicar cualquier linaje europeo en poblaciones gitanas como asimilación reciente. Hoy sabemos que muchos de esos linajes europeos existían miles de años antes de la formación del pueblo gitano y se integraron en el acervo durante una fase anatolio-balcánica prolongada. El error de Comas no fue de dato, sino de paradigma. Aplicó la teoría del éxodo único cuando la realidad biológica era de formación multirregional. Octava contradicción: la identidad frente a la genética. Comas habló de origen biológico, pero sus conclusiones fueron extrapoladas al terreno cultural, dando pie a una narrativa simplificada de procedencia india. La genética moderna distingue entre ascendencia genética y etnogénesis cultural.
Los datos actuales muestran que el pueblo gitano se forma por convergencia de linajes orientales, mediterráneos y europeos antiguos. La identidad, en cambio, surge en un contexto bizantino donde esas raíces se unifican bajo nuevas lenguas y costumbres. Novena contradicción. Comparación con los datos históricos. Los Anales Fuldenses, 874, y el Vaticanus Graecus 155, siglo XI, ya mencionan grupos similares en el espacio bizantino, mucho antes de la llegada a Europa occidental. Esa cronología concuerda con los datos genéticos actuales de mezcla temprana y contradice la perspectiva de Comas, que ubicaba la formación mucho después, ya en suelo europeo en conjunto. Lo que en 2005 se leyó como prueba de un origen indio puro, hoy se interpreta justamente al revés. Los mismos marcadores biológicos dibujan un pueblo de etnogénesis compleja, formado entre Anatolia, el Cáucaso y los Balcanes, con raíces tanto surasiáticas como paleoeuropeas. Las contradicciones de Comas no anulan su valor histórico, pero sí muestran que la ciencia ha superado ese marco, colocando el foco donde encajan todas las piezas. En la vieja Europa y el Mediterráneo oriental, siglos antes de las crónicas medievales.